Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir se los he dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Muy bienvenido, queridos amigos, queridas amigas, hermanos y hermanas, a esta clase bíblica de los días domingo, las enseñanzas de Jesús. El domingo pasado, estuvimos estudiando acerca de lo que Jesús enseñó acerca de la salvación. Y el día de hoy estaremos hablando acerca de otro aspecto importante de la salvación, que es lo que Jesús enseñó sobre la santificación. Y vamos a ver de inmediato lo que dice allí la Biblia. Vamos a la primera pregunta del día de hoy. Busque su Biblia. Ya sabe que para este estudio bíblico se requiere tener su Biblia, así que vaya, búsquela, ábrala y respondamos la siguiente pregunta, cuya respuesta se encuentra en el libro de San Juan, el capítulo 17, el versículo 17. Y dice así la primera pregunta. ¿Cuál fue la oración que Jesús hizo por sus discípulos? Y la respuesta bíblica es la siguiente. Santifícalos en la verdad. Esta es la oración que hace Jesús por sus discípulos. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Es decir, Jesús oró por la santificación de sus discípulos. Siguiente pregunta. De acuerdo con Pablo, ¿cuál es la voluntad de Dios para con sus hijos? Mira lo que dice la Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Dice así la palabra del Señor. Pues la voluntad de Dios es esta. La voluntad de Dios es esta. Es vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Esta es. La voluntad de Dios es vuestra santificación, dice Primera de Tesalonicenses 4:3. Por lo tanto, ¿qué quiere Dios de nosotros? Nuestra santificación. Siguiente pregunta. Pregunta número 3. ¿Qué metáfora utilizó Jesús para hablar de la santificación? Jesús utilizó una parábola que ya vimos en el video introductorio de la lección del día de hoy. Es la parábola de la vid, porque Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer.
Entonces la Biblia nos presenta esta parábola para enseñarnos en qué consiste la santificación, en permanecer en Jesús. Siguiente pregunta. ¿Por qué necesitamos de la santificación? Mira de lo que dice la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 14. ¿Por qué tú y yo necesitamos de la santificación? Bueno, la Biblia dice Hebreos 12, 14. Usted podrá decir, si Jesús ya me salvó en la cruz del Calvario, ¿para qué necesito la santificación? Bueno, Jesús dice, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es decir, la transformación de la santificación me permitirá ver al Señor. Ese nacimiento del Espíritu, ¿cierto? Que es el proceso de santificación. Mira lo que dice la quinta pregunta de esta lección de hoy. ¿Cómo llama Pablo a los miembros de su iglesia a quienes dirige sus cartas? ¿Cómo llama Pablo a los miembros de su iglesia a los que le dirige las cartas? En Romanos 1:7, pero usted puede buscar siempre las primeras introducciones, los saludos que hace Pablo a las cartas de Corintio, por ejemplo, entre otras. Y él le llama así: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Otras versiones dicen a los santos que están en Roma, a los santos que están en Corintio. Por lo tanto, ¿cómo llama Pablo a los miembros de su iglesia a quienes dirige su carta? Ellos son llamados santos. Es decir, pastor, los santos no son esos que están en el cielo, que interceden, como se enseña en algunas religiones. ¿No son los santos acaso esos a los que le prendemos velitas? No, la Biblia enseña que todo creyente de la iglesia de Dios, todo creyente cristiano que vive de acuerdo a la voluntad de Dios, que es la santificación, es llamado a ser santo, es llamado santo. O sea, si tú eres cristiano y vives de acuerdo a la Biblia, si yo soy cristiano y vivo de acuerdo a la Biblia, yo soy llamado santo. Pregunta 6. ¿De quién es la obra de santificar? Porque aquí uno mira que Jesús nos invita a ser santos, que el proceso de santificación es algo indispensable para la salvación, que el proceso de santificación es parte de la justificación misma. Entonces nosotros nos preguntamos, pero pastor, si los seres humanos con mirar pecamos, yo solo de repente digo, ya no voy a pecar nada y pasan 2, 3 minutos y ya estoy pecando de nuevo. ¿Cómo voy a lograr esa santificación que la Biblia requiere para que yo pueda ver a Dios? Bueno, el problema radica en entender la santificación como algo que requiere el 100% de la voluntad humana solamente. La verdad es que el proceso de santificación tiene un artífice, un maestro que obra esta santificación, un arquitecto que construye este templo que somos nosotros a través del proceso de santificación. ¿Quién es el supremo arquitecto de esta santificación o el artífice de la santificación? Mira lo que dice Primera Tesalonicenses 5, 23 y 24. El mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Quién es el que obra la santificación? La Biblia dice, el mismo Dios de paz. Por lo tanto, Él es el artífice de nuestra salvación y también de nuestra santificación. Ahora la pregunta que tú puedes hacer es la siguiente. Bueno, si Dios es el que nos santifica, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Porque si Él nos salvó y ahí nosotros tuvimos que ir a Jesús, ¿cierto? En la cruz del Calvario para recibir el perdón. En nuestra santificación tal vez también tenemos que mirar al cielo nomás y decir, Señor, quiero recibir por osmosis la santificación. ¿Será así? Si Dios es el que obra la santificación. Bueno, mire lo que dice la Biblia en Romanos 12, 1 y 2. Cómo enfatizó los cristianos de Roma la obligación total para con Dios. Y este texto es bastante interesante porque nos explica cómo se logra esta armonía entre la obra que Dios realiza y la recepción del ser humano de esa obra que Dios realiza. Pablo lo explica con las siguientes palabras o con los siguientes términos. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezcan
¿Qué es ofrecer? Entregar algo. Se entreguen, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es decir, Dios es el artífice, Dios es el arquitecto de nuestra santificación. ¿Y nosotros qué somos? ¿Qué debemos hacer para ella? Entregarnos a Él a través de la comunión con Dios, que es algo que vamos a hablar a posterior en nuestro estudio de las enseñanzas de Jesús. Algunas cosas como la oración, que Jesús enseñó acerca de ella. Estuvimos hablando acerca del estudio de las Escrituras. Jesús enseñó el estudio de las Escrituras para acercarnos a Él, porque con ella conocemos a Jesús, quien es la vida eterna. Entonces, amigo y amiga, nuestra tarea es entregarnos como el barro en manos del artífice o el alfarero, que es Dios. Entonces, ¿quién moldea este proceso santificador? Las manos que están allí, la mente maestra es Dios. Nosotros tenemos, sin embargo, que hacer algo, que es entregarnos en las manos del alfarero todas las mañanas, hacer de eso nuestro primer trabajo, decirle al Señor, vengo a ti y me entrego, tómame como enteramente tuyo. Por lo tanto, ¿cuál es la tarea humana en el proceso santificador? Entregarse, ofrecerse a Dios cada día a través de la comunión. 8. ¿Cuál es el consejo que nos da Pedro? Esta es la última pregunta de nuestra lección del día de hoy. ¿Cuál es el consejo que nos da el apóstol Pedro? En 2 de Pedro, el capítulo 3, el verso 18, un llamado interesante, un llamado a crecer. Antes bien, dice Pedro, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La vida cristiana es crecimiento. Si tú dices, no, yo no necesito estudiar la Biblia porque yo ya me la sé, yo ya sé de la Biblia. No, sí, yo sé todo. No sé si has escuchado personas que te dicen, no, no, sí, qué lindo la Biblia, pero yo ya lo sé, eso ya lo sé. Yo no necesito aprender más. Vayan a los de las cárceles, esos que se han portado mal, esos necesitan. Yo nunca he robado, yo nunca he matado, yo nunca he hecho nada malo, yo no necesito. Bueno, la Biblia dice que la vida cristiana es crecimiento. Por lo tanto, cada día necesitamos. El proceso de santificación no es un mero legalismo, no es una obediencia por miedo. La santificación no tiene nada que ver con una obra humana. La santificación está en directa relación con la permanencia en Jesús. Si tú eres cristiano y te bautizaste, entonces tú necesitas santificarte diariamente. ¿Cómo lo hago? Entrégate, únete, permanece unido a la vid que es Cristo y entonces te desarrollarás por completo. Si yo tomo un racimo de uva y lo saco antes que madure, lo saco, ¿cierto?, de la vid y lo dejo ahí y lo pongo al sol y lo cuido, le puedo echar agüita, puedo hacer muchas cosas con él. Por más que me esfuerce, puedo orar por el racimo, Señor, que se produzcan buenas frutas, buenas uvas en este racimo que yo acabo de sacar de la vid, por favor, y me esfuerzo y trabajo para que ese racimo produzca uvas del color moradito, así como están en esta imagen que tú ves a continuación, y oro y yo pido que el Señor lo logre, nunca va a ser posible. ¿Por qué? Porque está fuera de la vid. Lo sacaste de la vida. Entonces, ¿quieres desarrollarte por completo en tu vida intelectual, física y espiritual? Únete a Jesús. Injértate en Jesús. Solo así las uvas tendrán el color maduro y serán completas en su fase de crecimiento. Que Dios te bendiga. Vamos a orar para que Dios nos ayude a permanecer en Él. Oremos. Querido Dios, gracias te damos porque las enseñanzas de Jesús son, Señor, bastante útiles para nosotros. Padre, tú nos salvaste en la cruz del Calvario, viniste a dar tu vida por tus ovejas que somos nosotros, pero cada día intercedes en el cielo y nos diste el Espíritu Santo para que obre en nosotros la santificación. Te ruego, Señor, que a través de las enseñanzas de Jesús podamos entregarnos
en las manos del alfarero, del Espíritu Santo, para que Él nos moldee de acuerdo a tu voluntad. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, querida amiga, fue sin duda de un privilegio y un gusto el haber estado con ustedes en este día domingo, para haber estudiado la lección del día número 3. Te invitamos el próximo domingo, en la tardecita también, a que puedas compartir junto a nosotros una nueva lección número 4 de las enseñanzas de Jesús. Que Dios te bendiga. Un muy fuerte abrazo.